Ujú. Tenemos otra invitada internacional, la doctora Ana María Contardo Ayala, quien es investigadora también en Australia en la Universidad de Queen. La conferencia titula Cada movimiento cuenta, movámonos más, sentémonos menos. Y la invitamos a que active el audio si es que nos está escuchando para comenzar la presentación. Hola Natalia, hola, Hola ¿me María, escuchas? bienvenida, muchas gracias. Sí, te escuchamos. Ay, ok, déjame arreglar para compartir mi pantalla. Ujú. Creo que este es el... ¿Puedes ver la Sí, imagen vemos de la la pantalla. presentación? Perfecto, Así es. ya. Eh, Déjame organizar. Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Estoy muy contenta de poder presentar el trabajo que he realizado en estos últimos años acá en Australia. Bueno, como Natalia decía, mi nombre es Ana María y trabajo en el Instituto para Actividad Física y Nutrición de la Universidad de Deakin en Australia. Segundos. Para empezar esta presentación les voy a mostrar un poco de qué se va a tratar, los contenidos. Primero voy a hacer una presentación o una introducción, voy a también contar un poquito de la historia, tal como lo hizo Valesca anteriormente, de qué es lo que ha pasado para llegar al trabajo que estoy haciendo actualmente. Luego en la primera parte voy a comentarles sobre las nuevas recomendaciones de actividad física y conducta sedentaria que han sido publicadas el año anterior por la Organización Mundial de la Salud, que es atingente a la investigación en la que he estado trabajando. Luego voy a hablar un poco de cuál es el problema con seguir o no seguir estas recomendaciones en el sentido de la prevalencia de la inactividad física, especialmente en niños y adolescentes, que es el grupo etario en el cual trabajo, y luego les voy a presentar algunas de las soluciones que hemos tratado de implementar experimentalmente para tratar de solucionar este objetivo. Y finalmente un mensaje final y un poco contarles lo que viene en proceso de investigación. Lo primero que les voy a comentar es que esto es una presentación que habla de actividad física y de disminuir la conducta sedentaria. En este minuto yo estoy de pie presentando, así que los invito a todos los que están en sus casas, en sus trabajos, en el teletrabajo o a moverse, a pararse, a hacer algo de elongación y aprovechar estos minutos para ser activos mientras podemos escuchar la presentación. Y voy a hacer pedir disculpas formalmente de que mi presentación las diapositivas están escritas en inglés. Lamentablemente no tuve el tiempo de hacer el cambio, pero creo que a medida que vaya presentando esto va a ir quedando relativamente claro. Pero si no, al final me pueden hacer alguna de las preguntas si hay algo que no haya quedado claro. En cuanto a la historia o lo que ha pasado hasta el momento, bueno, yo soy kinesióloga y titulada de la UCM. Ahí yo trabajé alrededor de 2-3 años como instructora clínica para los pacientes, donde teníamos un programa de trabajo con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, sea obesidad, diabetes, hipertensión, y tratábamos con los alumnos de cuarto año de implementar un programa de ejercicio que sea eficiente y que nos diera resultados en mejorar su perfil metabólico. Este programa era bastante bien estructurado, teníamos a los pacientes entrenando por lo menos 45 minutos a 50 minutos diarios, 5 veces a la semana, y teníamos resultados, pero este programa en teoría era bastante ideal y deberíamos haber tenido resultados más satisfactorios, no lo eran tanto como nosotros esperábamos. Algo no estaba resultando.
Muchas de estas observaciones fueron más bien conversaciones de pasillo y decía, bueno, algo está mal, probamos otra alternativa, incrementando el tiempo, por ejemplo, en fortalecimiento muscular, dividiendo el tiempo aeróbico, aumentando intensidad, bajando intensidad, pero finalmente al final de las 10, 12 semanas de entrenamiento, los resultados eran positivos, pero no tan positivos como esperábamos. Luego, conversando nosotros con los pacientes, decíamos, bueno, después de nuestra hora de trabajo, que era casi todas las temprano en la mañana, ¿qué hace usted durante el día? Generalmente todos decían que quedaban muy cansados y que pasaban el resto del día o viendo televisión o sentados. Entonces ahí empezó la pregunta, bueno, ¿tendrá que ver esto? Luego, durante mi maestría, que fue en la universidad, fue en Ámsterdam, me interioricé más un poco del efecto de lo que eran los hábitos sedentarios en compensación con lo que era la actividad física. Y ahí empezó a incrementar mi curiosidad con saber qué es lo que estaba pasando y como recomendada por mi supervisor en Ámsterdam, me dijo que tenía que contactar, a quien tenía que contactar para estudiar esto en Australia, donde empecé a hacer mi doctorado en el año 2015 y para tratar de resolver estas dudas. Entonces me integré al Instituto de Physical Activity que estoy trabajando actualmente, que es rankeado número 1 en Australia este año y rankeado número 3 en el mundo en ciencias del ejercicio. Por lo tanto, era el lugar para poder investigar y resolver estas dudas. Y antes como esta presentación habla de dos conceptos que son diferentes, que es actividad física o inactividad física y conducta sedentaria, me gustaría aclarar algunos conceptos. Aquí en la diapositiva ven lo que se llama el espectro de physical activity. Tenemos por un lado lo que está representado en color rojo, que es los hábitos sedentarios, que son todas las actividades que hacemos de muy baja intensidad mientras estamos sentados o reclinados o semiacostados. Y luego tenemos lo que está indicado en el cuadro amarillo, que es lo que se llama actividad física y que va desde de baja actividad física, moderada actividad física y actividad física de tipo vigorosa, y que se determina principalmente por cuánto va aumentando el gasto energético. Entonces, una persona se considera ser una persona físicamente inactiva cuando no cumple los mínimos recomendados de actividad física para tener beneficios en salud. Una persona puede ser físicamente activa, por ejemplo, un adulto cumplir con los 30 minutos de actividad física de moderada intensidad todos los días, pero a su vez ser sedentario, ya que el resto del día permanece sentado, reclinado por por gusto o por razones laborales. Y aquí está claro el perfil que yo les comentaba antes con mis pacientes, de que eran físicamente activos, porque incluso más de lo recomendado, porque hacían casi 1 hora de ejercicio al día, pero permanecían en hábitos sedentarios la mayor parte del día. Entonces, existen guías, recomendaciones de actividad física y de hábitos sedentarios para obtener los beneficios de salud. Hay guías de actividad física a nivel nacional, pero la OMS también tiene una que abarca y que es recomendada para todos los contextos. La novedad de la última versión que fue publicada el año pasado, no estoy segura si noviembre o diciembre del año pasado, es que además de las recomendaciones para niños, adolescentes y adultos mayores, incluye cuatro grupos más donde se les indica que también es importante ser físicamente activo, que son las mujeres embarazadas, las personas mayores y los niños, adolescentes y adultos con discapacidad. El mensaje importante también que se hace, que estas recomendaciones
destaca es que hacer algo de actividad física es mejor que permanecer totalmente inactivo. Y esto va a ser, lo voy a explicar más tarde, en el sentido de cuán importante es moverse, como dice el título de mi presentación, moverse más y sentarse menos. Para los niños, adolescentes y niños y adolescentes, la recomendación es hacer por lo menos 60 minutos de actividad física al día de moderada a vigorosa intensidad y por lo menos 3 días a la semana de una intensidad vigorosa. Esto no se trata de solo hacer deporte, y esto es lo que a lo mejor el mensaje que la comunidad científica nos ha dado correctamente, es que la actividad física se puede dar en distintos contextos y en distintas modalidades. El caminar, el correr, en el caso de los niños jugar, salir al patio, la actividad que se hace durante el recreo, etc. Entonces, que no, el deporte es importante, pero no está limitada la actividad física al desarrollo del deporte. Y lo otro es una recomendación clara de limitar el tiempo en actividades sedentarias, sobre todo lo que tienen que ver con ocio, que es el pantalla, videojuegos que no son activos, o el teléfono, o algún tipo de uso de pantalla. Lo importante de decir es que todo esto, los beneficios de la actividad física, tiene beneficios en muchos ámbitos, tanto de la salud física como la salud mental. Y por otro lado, altos tiempos en conducta sedentaria, por lo contrario, se asocia con malos resultados de salud, de mayor adiposidad, por ejemplo, de peor salud cardiometabólica, de la forma física y del comportamiento social, la duración del sueño y también con cómo se comportan o cómo se desarrollan en el colegio. Para los niños y adolescentes con discapacidad, la recomendación es la misma en cuanto a cantidad y el tipo de intensidad del ejercicio, pero esto también depende de las capacidades que tenga cada uno de los individuos. Yo en la diapositiva anterior dejé el link, porque estas recomendaciones tienen un detalle de que, por ejemplo, los pacientes con discapacidad, los niños y niñas con discapacidad debieran consultar a su profesional médico o terapeuta al cambiar algún tipo o al tratar de incrementar su actividad física. Ahora, estas son las recomendaciones. Hay evidencia que apoya los beneficios de la actividad física, y hay evidencia que dice cuál dañino puede ser los efectos de la inactividad física y de la conducta sedentaria independientemente. Pero aquí sigue siendo un problema, que es que la prevalencia de la conducta sedentaria o del tiempo de estar sentado en niños es bastante alta. Es en promedio entre 6 a 7 horas al día. Y el tiempo y la cantidad en actividad de tipo moderada, vigorosa, no supera el 5 al 7% de la actividad diaria. Y hay un porcentaje alto de actividades que se desarrollan durante el día y que son del tipo de baja intensidad. También se sabe que los niños en edad escolar, por supuesto, permanecen mucho tiempo en el colegio, bueno, en situaciones de normalidad, no en el caso a lo mejor de lo que está pasando ahora con la pandemia del COVID, pero dentro de las horas que que los niños están despiertos, un gran porcentaje de eso están en el colegio. Y cuando se analiza el tiempo que están en el colegio, nos encontramos que entre un 60 y un 70% del tiempo los niños permanecen sentados durante clases, y que solo un mínimo porcentaje está dedicado a actividades de tipo de baja intensidad. Y el porcentaje en actividades moderadas, vigorosas, es bastante bajo.
Lo mismo ocurre con los adolescentes, donde vemos que hay un incremento del tiempo, del porcentaje del tiempo en conducta sedentaria y de bajo porcentaje en actividad física moderada, y que también el tiempo en el que están en el colegio en conductas, en hábitos sedentarios, como estar sentado, es más allá del 70, está entre el 70 y el 80% de las horas que está en el colegio. Entonces, esto nos presenta una indicación de que algún tipo de intervención o cambios en los hábitos escolares también nos podrían ayudar a incrementar el tiempo en que los niños están más activos y menos sedentarios. Como les comentaba anteriormente, las consecuencias que tiene el estar los hábitos sedentarios están relacionados con varios aspectos, tanto físicos como mentales. En este caso, el foco de mi investigación es más bien por los marcadores físicos, como por ejemplo la adiposidad o marcadores cardiometabólicos o presión arterial. Pero también están asociados con una muy baja salud musculoesquelética. Por el otro lado, como vimos en las gráficas anteriores, los niños y adolescentes permanecen alto tiempo en actividades de tipo de baja intensidad. Y es muy poco lo que se conoce cuál es el efecto de esta baja intensidad que podrían ser positivos para determinar un paso entre estar mucho tiempo inactivo, pasar a tener una actividad tipo de baja intensidad y luego llegar a desarrollar el mínimo que comentamos de, por ejemplo, 60 minutos al día de moderada a vigorosa intensidad. Lo complejo es cuando se le pide a alguien que tiene un mínimo de actividad física, decirle, tú tienes que cumplir un objetivo de 60 minutos al día, cuando en la realidad normalmente no hace 5 o 10. Entonces tenemos que buscar un paso que nos permita llegar hasta esta meta. Lamentablemente, la mayoría de la información que se presenta en la literatura para el niño y adolescente viene solamente de estudios que son observacionales, por lo tanto hay una escasez de experimentos que nos permiten determinar si hay un efecto o no positivo de las intensidades más bajas en la salud. Hago la observación de que nosotros tenemos evidencia de que las intensidades de moderadas a vigorosas son beneficiosas para la salud y que ese es el objetivo final. Pero sin embargo tenemos que determinar si también estas otras intensidades nos podrían dar un cierto beneficio comparado con estar completamente inactivos. Para eso les voy a presentar los resultados para apoyar un poco esta información sobre los efectos de la conducta sedentaria y la actividad física en algunos marcadores de salud de tres estudios que son observacionales y que nos han permitido determinar algunos de estos aspectos de salud. Lo que aporta a la literatura estos estudios es que nosotros usamos medidas objetivas para medir actividad física y el tiempo sedentario. Mucha de la información de que yo les presenté anteriormente está observada en encuestas donde se le ha preguntado a niños y adolescentes o a los padres cuán activos o inactivos son, pero muy pocos estudios han observado esto objetivamente. El primer estudio que les voy a presentar determina un poco cuál es la asociación del tiempo, el tiempo de estar sentado y marcadores cardiometabólicos, y si hay un efecto de la actividad física para cambiar esta asociación. El objetivo era para ver cuáles son estas asociaciones en un estudio observacional. Para esto tenemos datos de 114 niños con un promedio de edad de 8.2 años, y los marcadores de salud que se evaluaron para este estudio fueron índice de masa corporal, circunferencia de cintura, presión arterial y algunos marcadores cardiometabólicos medidos por muestras sanguíneas.
Un poco de la metodología de este estudio. Esto fue un estudio que se hizo el año 2010, donde escuelas básicas fueron reclutadas y que alumnos de una cantidad de alumnos importantes fueron inscritos para este estudio. Sin embargo, como nosotros vamos a queremos ver lo que es objetivamente medido el tiempo sedentario, solo 114 participantes nos entregaron datos válidos para poder determinar esta asociación. Durante esta presentación y en este estudio, como yo les comenté, utilizamos medidas objetivas de actividad física. El primer monitor que usamos es el Actigraph, que es un acelerómetro que mide los minutos al día del espectro de la actividad física. Podemos determinar actividad física de baja intensidad, moderada y vigorosa intensidad. Este es un monitor que se usa con un cinturón que se puede que se usa en la cintura y que generalmente se usa durante todo el día y para tener datos válidos más o menos más de 4 días, y nos puede indicar un poco la conducta de actividad física de los participantes. El otro monitor que usamos es el ActiPal, que es un inclinómetro, y que este aparato mide objetivamente el tiempo de estar sentado, que no lo hace el acelerómetro, el Actigraph. Entonces con el ActiPal podemos determinar el tiempo sentado, el tiempo que los participantes están de pie, cuando están caminando, dando algunos pasos, y el número de pausas activas que tienen durante el tiempo que están sentados. Estos los quiebres que hay entre el tiempo que están sentados. Y los marcadores de salud que son conocidos y que lo había mencionado anteriormente. El análisis estadístico fueron principalmente algunos modelos de regresión con algunos con las interacciones dentro de estas variables, y lo que podemos indicar como resultado es que sí hay una asociación positiva entre el tiempo de estar sentado y la presión arterial y glucosa, y que existe una asociación negativa entre el tiempo de estar sentado y la vitamina D. Estos resultados están asociados o son comparables con los resultados que se han presentado en adultos, donde hay mucho más investigación de la asociación del tiempo de estar sentado con efectos cardiometabólicos. Lo que sí, no encontramos que había un efecto de moderación de la actividad física, es decir, que la actividad física no cambiaba o no influenciaba las asociaciones que sentía entre tiempo de estar sentado y los marcadores cardiometabólicos. El segundo estudio es similar, pero en otro grupo etario. Este es en adolescentes, y el objetivo también era determinar si existía una asociación entre el tiempo de estar sentado y en este caso marcadores de adiposidad, que es índice de masa corporal, y circunferencia de cintura, pero en adolescentes. Y luego también determinar si existía algún tipo de moderación de la actividad física en esta asociación. También los datos de los números de participantes y el grupo que es mayor que el estudio que presenté anteriormente. Usamos el mismo método estadístico. ¿Y cuáles son los resultados? Determinados que no habían asociaciones entre el tiempo de estar sentado y índice de masa corporal y circunferencia de cintura, pero sí en este caso encontramos que estas asociaciones eran modificadas con la cantidad de tiempo en actividad física de baja intensidad. Voy a tratar de explicar esto un poco más. Voy a tratar de referirme a este gráfico.
Por ejemplo, aquí tenemos la asociación entre el tiempo estar sentado y el índice de masa corporal, donde en la parte de arriba tenemos una asociación positiva y en la parte de abajo tenemos una asociación negativa. La asociación positiva significa que a más tiempo más sentado, el índice de masa corporal más alto, lo que en este caso no fue significativo, pero tiende a apoyar la evidencia que yo les presenté anteriormente. Lo que nos llamó la atención de nuestros resultados es que a medida que la asociación entre tiempo de estar sentado y índice de masa corporal cambia a ser negativa cuando los participantes en los participantes que tienen mayor cantidad de tiempo en actividad física de alta intensidad. Eso nos indica de que existe la posibilidad de que la actividad física de baja intensidad podría tener un efecto positivo o al menos ayudar a disminuir los efectos negativos del tiempo de estar sentado en adolescentes, que no encontramos en niños en el estudio anterior. ¿Cuál es lo preocupante también con respecto a la prevalencia de actividad física y conducta sedentaria en niños y adolescentes? Que esto va incrementando con la edad. Como yo le mostré en la gráfica al principio, el tiempo de estar sentado y la prevalencia de inactividad física incrementa hacia la adolescencia, y eso se hace mucho más marcado cuando somos adultos. Entonces el estudio que les voy a presentar ahora va a ver cómo soportar la evidencia de que existen estos cambios y que estos cambios en la prevalencia son negativos. Entonces, estos son un pequeño estudio de solamente 70 adolescentes que fueron parte de un estudio también aquí en Melbourne, donde se evaluaron las evaluaciones basales fueron en el colegio, pero fueron evaluados nuevamente después de 2 años en sus casas. Lamentablemente, el número de participantes que aceptó participar en la reevaluación fue más baja, por lo tanto tenemos datos solamente de aproximadamente 60 participantes. También usamos algún tipo de regresiones lineales para determinar los cambios longitudinales en el tiempo de estar sentado, en estar parado, en los pasos, el tiempo que están caminando, en el número de pausas activas, y como también en las actividades físicas de baja y de moderada intensidad. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que el índice de masa corporal incrementó. Uno puede decir que esto es obvio, ya que los niños crecen, pero estos modelos están ajustados por edad y por género. En la medición del tiempo en estar sentado, encontramos que el tiempo de estar sentado puede ser continuo o tener pausas. Y hay información que determina que mientras más largos son los periodos de estar sentado, los efectos pueden ser más negativos en la salud, cuando hay tiempos prolongados de estar sentado sin alguna pausa entre medio. Y este tiempo, que es más, en este caso lo clasificamos en 5, 10, 20 minutos, el tiempo más de estar sentado más allá de 20 minutos también incrementó. También disminuyó el tiempo de estar dando paso o caminando, y disminuyó el número de pausas activas para los adolescentes. Lo que está ya evaluado y que nosotros corroboramos con este estudio es de que todos los valores de actividad física, tanto de baja como de moderada y vigorosa intensidad, disminuyeron en estos 2 años de estudio. Con respecto a los marcadores de salud, este gráfico nos muestra el tiempo sentado que tuvieron en la evaluación basal o al tiempo número 1, y los cambios que ocurrieron en el índice masa corporal del tiempo 1 al tiempo 2.
Este gráfico nos muestra que las personas que tenían alto nivel de tiempo estar sentado basal, mostraron que tenían un incremento mayor del índice de masa corporal a los 2 años de edad. Es decir, que a lo mejor lo que nosotros vimos en adolescentes, donde no había un cambio, una asociación muy clara entre el tiempo estar sentado y la salud de los adolescentes, sí se ve marcado, en los niños, perdón, sí se ve más marcado y sí influencia la adiposidad en los adolescentes. Ya les presenté lo ideal, que era cuánta actividad física nosotros necesitamos, especialmente niños y adolescentes, para obtener beneficios en salud. Les mostré de que existe evidencia de que indica de que los niños y adolescentes no están cumpliendo esta guía de actividad física y por lo tanto sí su salud se ve deteriorada en su salud. Y vuelvo a aclarar de que esta presentación se trata de los efectos en salud y que existen otros marcadores de salud, tanto mental como del rendimiento académico, que soportan también la necesidad de ser físicamente activo, pero no es el objetivo de esta presentación. Entonces, necesitamos buscar soluciones para ver cómo podemos mover a los niños y adolescentes más, especialmente durante el tiempo que están en el colegio, sin interrumpir la actividad académica y sin sobrecargar el trabajo de los profesores, que es lo que es importante también para tener una intervención de que sea durable en el tiempo y que se pueda mantener y pueda ser parte de las políticas de cada colegio. Entonces, implementamos 2 intervenciones piloto que tienen que ver con la implementación de escritorios donde los niños pueden elegir estar sentados o estar de pie, que son ajustables para la altura y que fácilmente permiten a los niños hacer su trabajo de pie o sentado cuando ellos lo requieran. Generalmente tiene un mecanismo de palanca que permite subir o bajar el escritorio para estas actividades. Y por supuesto queríamos ver cuáles eran los efectos en los marcadores, en algunos marcadores de salud. Para el primer estudio experimental es en niños de educación básica, es un pequeño piloto que incluyó 48 niños con un promedio de edad de 11 años. Y los marcadores de salud que medimos fue adiposidad, índice de masa corporal y circunferencia de cintura, presión arterial y la salud musculoesquelética. Y aquí me voy a detener un poco para explicar la racionalidad de por qué, no solo por mi background como kinesióloga, sino de que cuando nosotros estábamos explorando la posibilidad de hacer estas intervenciones, nos encontramos con altas información en la web, en blog o páginas de grupos de mamá, donde decía, yo no permitiría a mi hijo que esté todo el día parado en el colegio porque le va a doler la espalda, porque va a llegar con problemas en las piernas, etc. Entonces nos llamó la atención de que podría existir una barrera al implementar este tipo de intervención con esta evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Tenemos una clase donde pusimos los escritorios y tuvimos una clase control, donde les cambiamos todos los escritorios y pusimos estos nuevos escritorios. Además, se les entrenó a las profesoras con algunas estrategias, implementar alguna estrategia, por ejemplo, hacer una pausa activa cada 30 minutos y hacer una clase de pie de 30 minutos al día. Esto se evaluó después de 8 meses y los resultados nos indican que sí hubo una disminución del tiempo prolongado de mayor a 10 minutos y que aumentó el número de pausas activas durante el periodo de la intervención. No encontramos resultados positivos en índice de masa corporal y presión arterial, que es esperable ya que
las pausas activas son de baja intensidad, sabemos que podría no haber habido resultados. Lo que encontramos positivo es que no hubo un aumento o no hubo evidencia de molestias musculoesqueléticas durante la intervención. Una metodología relativamente parecida fue evaluada en adolescentes, donde los marcadores de salud son similares, pero en este caso también midimos gasto energético. La intervención consistió también en este mismo tipo de escritorios, pero además le pusimos a las salas de clase unos pósters donde indicaban el mensaje de la intervención y les daba algunos tips para mejor utilizar los escritorios, ejemplo, en algunos tipos de actividades, como también unos stickers en los escritorios que les recordaba no estar más sentado más allá de 15 minutos y hacer una pausa de 2 minutos entre medio. También teníamos un grupo de comparación y esto lo evaluamos en 2 veces después de la actividad básica. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que la proporción de tiempo sentado disminuyó a las 4 semanas y a las 17 semanas, que el tiempo en actividad de la baja intensidad aumentó y que los números de pausas activas también fueron más altas. En cuanto a los marcadores de salud, el gasto energético aumentó, la circunferencia cintura disminuyó y tuvimos un aumento del índice de masa corporal, pero solo a las 4 semanas. De nuevo, nos encontramos que la intervención no afectaba la salud musculoesquelética de los adolescentes. En resumen, ¿qué es lo que les puedo contar de lo que les he presentado hoy día? Que sí existen asociaciones del tiempo de estar sentado y marcadores de salud que son nocivos para la salud, que es glucosa, presión arterial y menor valores de vitamina D. De que a lo mejor el incremento de la actividad física de baja intensidad podría tener un efecto protector en contra de los efectos negativos del tiempo estar sentado, especialmente en adolescentes, pero no está claro si eso podría ser positivo, podría ser tan marcado en niños. Que las estrategias, por ejemplo, el usar escritorios que permiten elegir entre estar sentado de pie y estos apoyos pedagógicos para reducir y aumentar las pausas activas, podían positivamente modificar los patrones de tiempo estar sentado de los niños, de que no aumenta no aumenta o no cambia la actividad, la sensación musculoesquelética o de disconfort musculoesquelético, y que podría tener algunos beneficios de salud, especialmente en adolescentes. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y con esto voy a terminar ya la presentación. Es que de todos estos pilotos que yo les presenté anteriormente han aportado a un estudio mucho más grande que lleva alrededor de 13 años aquí en el estado de Victoria, en Australia, que se llama el Transform Us, y que ha sido desarrollado para la escuela primaria. Este programa abarca varios aspectos del día a día de los niños en los colegios. Por ejemplo, parte del programa tienen algunas clases que están destinadas a explicarle, por ejemplo, los mínimos de actividad física y conducta sedentaria que necesitan para la salud. Tienen clases que son diseñadas para hacer clases activas, hay pausas activas, ahí se les indica también, se les provee material para que las tareas que se le dan a los niños para la casa también sean activas, que por ejemplo, áreas comunes como los juegos, el patio del colegio también permitan estimular la actividad física durante los recreos y la hora de almuerzo, y también información a los padres sobre lo que está pasando. Como yo les decía, es un programa que lleva desde su primer piloto ahora 13 años, ahora está siendo implementado
empezando la implementación a todas las escuelas primarias en el estado de Victoria. Y los resultados que se ha obtenido hasta el momento es que sí aumenta la actividad física de baja y de moderada intensidad, que reduce el tiempo de estar sedentario y que mejora algunos aspectos de salud, por ejemplo, dentro de los marcadores de adiposidad, y que tiene efectos positivos en la atención de los niños durante clase, que generalmente se refiere a lo contrario, de que a lo mejor las pausas, el movimiento dentro de la clase impide el buen desarrollo de las actividades académicas, pero la evidencia nos indica que es lo contrario, que sí permite que los alumnos pongan mejor atención a la clase o a la lección. En el proyecto que estoy trabajando yo actualmente estamos en las fases iniciales para adaptar el programa a escuelas primarias, a escuelas secundarias o de enseñanza media, y también para que este programa sea disponible a las personas a niños y adolescentes con todo tipo de habilidades o capacidades. El modelo que vamos a usar es de un codiseño donde los alumnos, profesores y directores de colegio van a estar involucrados en la evaluación, en el desarrollo del programa, en la evaluación y la implementación de este. Esto principalmente la razón porque ha habido muchas intervenciones en escuelas secundarias de enseñanza media que no han sido beneficiosas porque han sido llevadas a cabo por equipos de investigación hacia la realidad del colegio, pero sin preguntarle al usuario final, que es el alumno o al profesor, qué es lo que realmente necesitan y quieren para ser más activos en clase. Por lo tanto, en la fase de estos dos proyectos es hacer entrevistas a estos grupos, vamos a hacer talleres donde vamos a crear esta estrategia y luego las vamos a implementar en algunos pilotos que esperamos ocurran en la segunda mitad de este año. El mensaje final, les voy a dejar algunas ideas de cómo nosotros podremos hacer pausas activas, disminuir tiempo de estar sentados y aumentar nuestra actividad física, por lo menos de baja intensidad. Por ejemplo, hacer reuniones caminando, cuando vamos a hablar por teléfono, pongámonos de pie. Algunos consejos para los que están en la oficina, de poner el café o el té lejos, cosa que implique, si quieren tomar agua, ir a caminar, limitar el tiempo de ver televisión a no más de 2 horas al día, y hacer pausas entre medio cuando están viendo una película, por ejemplo. Y también dejar la idea de que existen aplicaciones que te recuerdan ponerte de pie cuando has estado mucho tiempo sentado. Para finalizar, quiero dar las gracias a quienes han sido mis coautores y han trabajado en estos proyectos, que sin duda han sido muy importantes, sobre todo en el instituto donde trabajo ahora, y darles las gracias a todos ustedes, primero por la invitación y por haber escuchado esta presentación. Espero que se haya entendido y estoy muy feliz de poder contestar sus preguntas, si es que la hay. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la presentación, muy interesante y necesaria. Algunos comentarios acá, Daisy. Bueno, agradece incluir el tema en la jornada, ya que, bueno, en Chile es muy preocupante, tenemos uno de los índices de obesidad y sedentarismo, yo creo, más altos del mundo, quizás, y que sin duda la evidencia es abrumadora y que es nuestro deber como profesionales incorporarlo, ¿cierto?, el contenido en todo orden. Y Daniela Gómez, también muy interesante la presentación, indica que es fundamental para el aprendizaje esto del movimiento. Y consulta, ¿de quién es la responsabilidad de favorecer las metodologías activas en el aula, así como las pausas activas y otras? ¿Corresponde a cada profesor implementarla en su clase o corresponde a los directivos de cada colegio o a las autoridades educativas en estos casos? Muy buena pregunta. Yo creo que eso es algo que estamos también tratando de resolver. Para que cualquier tipo de actividad que se implemente en la sala de clase, el profesor tiene que estar comprometido. Porque posiblemente en el papel, como yo les digo, pueden existir estas actividades o ideas, pero si el profesor no tiene el conocimiento y no está convencido de que puede obtener un beneficio, especialmente posiblemente en la conducta en clase o académico, esto no va a resultar. Entonces el rol del profesor es muy importante.
con respecto, esto principalmente con niños, porque los niños, los de enseñanza básica, siguen mucho el ejemplo del profesor. Puede ser un poco distinto en los adolescentes, ya que ellos son los que un poco lideran cómo van a ser sus conductas, por lo tanto ahí es mucho más fundamental el rol que tiene el estudiante en el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, como lo que nosotros estamos proponiendo es que sea un programa o que sean algo que todos estén involucrados. Algo que no mencioné y que también es parte de este proyecto, de que esta metodología de ser de las clases activas está siendo enseñada a los profesores en la universidad en pregrado. Entonces, en el futuro, parte de este programa es los profesores que van a graduar en el futuro van a venir con los conocimientos y las herramientas para que todas sus clases sean activas. Entonces es un multidisciplinario con respecto a a la comunidad escolar, incluyendo también los padres que influencian también las conductas en los niños, sobre todo más pequeños. Entonces, la respuesta es todos los anteriores y que me imagino que cuando se facilitan las cosas, cuando por ejemplo hay políticas de gobierno que incentivan a que los colegios, por ejemplo, liberen ciertas horas a los profesores para que se puedan perfeccionar o para que les implementen juegos o actividades en el patio o implementos de educación física que los puedan utilizar, por ejemplo, durante las horas de almuerzo, también hacen que los mismos niños, teniendo la posibilidad de utilizarlos, vayan a utilizar, valga la redundancia, y por ende aumentar sus niveles de actividad física. Muchas gracias, muchas gracias. Acá, bueno, varias personas también agradecen tu presentación. Muy interesante, muy completa y muy necesario el tema. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy en esta jornada. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ahí en la pantalla quedó mi email de contacto, cualquier pregunta, muy feliz que me puedan contactar para conversar más sobre este tema u otros más adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias.